Bienvenidos a la segunda mesa organizada por el CIDE y el Centro Cultural Coreano. Esta mesa, la segunda, vamos a hablar de las masacres históricas, memorias y traumas de la sociedad coreana en la obra de Han Kang. Vamos a dar, los que vinieron en la ocasión anterior, nuestro director desafortunadamente tuvo un viaje de negocios y no pudo darles un mensaje a todos ustedes. Ahora sí, con un fuerte aplauso, por favor, le invito al director Woo Pyo-jun que dé su mensaje. 안녕하세요. 한국어 잘 하시나요? Estoy la más cordial bienvenida al Centro Cultural Coreano. Como mi compañera dijo anteriormente, no pude estar con ustedes en primer mesa redonda por mi viaje a Corea. Hoy es segunda evento de esta conferencia de mesa redonda. Primero, muchas gracias por atención y amor de Corea, de literatura. Y nosotros coreanos estamos muy orgullosos de que el año pasado Han Kang ganó el premio de Nobel Literatura, históricamente, primera vez en Corea. Por eso nosotros muy felices. Pero México ya hace 20 años ya tuvo premio literatura de Nobel, ¿verdad? Sí. Y yo investigué en internet hace 3 años Han Kang visitó a México Festival Internacional del Libro de Guadalajara. Pero en ese entonces quizás Han Kang no fue tan reconocido, reconocida creo. Por eso espero que algún día Han Kang visite a México otra vez. En ese entonces ustedes también espero que vengan para ver a Han Kang. En ese entonces Centro Cultural Coreano, sin duda, vamos a invitar Han Kang aquí. Muchas gracias. Espero que a través de este evento ustedes puedan conocer, aprender más historia, cultura y literatura de Corea. También intercambio de literatura entre ambos países. Muchas gracias. Muchas gracias al director Yu. Ahora les voy a presentar de nueva cuenta a los miembros y sus reseñas curriculares de los principales exponentes del día de hoy. A mi derecha tengo al doctor Armando Renato Valderrama Santander. Él es internacionalista, maestro en estudios de Asia y África con especialidad en China. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor investigador en la División de Estudios sobre el Desarrollo, en el CIDE. Fue director del Centro de Estudios Asiáticos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido profesor asesor de los programas del Global MBA en China, Japón y Corea desde el 2006. Es investigador asociado de diversos centros de investigación en China, Pudong Institute for United States Studies y el Centro de Estudios sobre América Latina en la Universidad de Fudan. Nuestra siguiente amiga, ahora ya amiga, doctora Ingrid Urgelles Latorre. Ella es abogada, magíster en letras y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asistente adjunta de la Facultad de Letras de la misma universidad desde 2015 y está a cargo de las cátedras de literatura japonesa y narrativa coreana. Es coeditora de los libros de Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo de la Era del Narcopop en 2021, A punta de balas y excesos, narcotráfico, marginalidad y literatura chilena en 2025. Y
Nos da mucho gusto recibir, aunque sea vía remota, aprovechando la tecnología y siendo 3 horas más que en la Ciudad de México, a nuestro nuevo amigo, el doctor Danilo Santos, que se encuentra actualmente en Chile. Él es doctor en literatura por la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe del magíster en literatura de la misma institución. En la actualidad, dirige como investigador responsable del proyecto el relato Narcodino, narrativas del narcotráfico en la Triple Frontera, Chile, Perú y Bolivia. Continuación de 2 proyectos sobre el crimen organizado en Latinoamérica. Es coeditor de los libros Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo en la era del narcopop, con Ingrid. Y con la doctora Ingrid creó la Cátedra de Literatura Coreana en la Universidad Pontificia y coordina un dossier sobre producciones culturales en la revista Taller de Letras. Aproximadamente el próximo junio va a darse a conocer. Aquí el doctor es culpa tuya. Asume tu responsabilidad. Antes de ceder la palabra al doctor Renato, podemos decir que la literatura coreana ha servido durante mucho tiempo como un poderoso medio para revistar la historia, confrontar un trauma colectivo y preservar la memoria. Una de las voces contemporáneas más convincentes en este sentido, Han Kang, cuyas obras literarias exploran cicatrices dejadas por las masacres históricas, los traumas persistentes en la sociedad coreana. Sus escritos en particular, La Vegetariana, Actos Humanos y el Libro Blanco, profundizan el sufrimiento humano, la resiliencia y el proceso de la memoria. Recibamos por favor al doctor Renato Valderrama. Muchas gracias, querida amiga, maestra y bueno, compañera de muchas batallas, América Antezán. También al doctor Yun, gran amigo. Yo quiero, voy a usar muy pocos minutos porque queremos escuchar a la doctora Urguelles y al doctor Santos, pero yo quiero aprovechar que tengo la palabra para 2 cosas. Levante la mano quien estuvo en la mesa número 1. Ok, entonces, muy bien, excelente. Entonces, para ustedes, tápense los oídos. No, porque es muy importante reforzar el por qué estamos reunidos hoy aquí. Es un proyecto en conjunto entre el Centro Cultural Coreano y el CID, y que tiene como fin entender la importancia que Corea le ha dado a las industrias creativas. Entonces, desde el CIDE hemos lanzado un proyecto, también en conjunto con la doctora Villas, que aquí me acompaña, para generar un espacio permanente de estudiar esto a partir de un marco teórico justamente de innovación, creatividad, políticas públicas, porque como dijimos en la mesa anterior, que Han Kang haya ganado el Nobel, que Parásitos haya ganado el Oscar, etcétera, no es cosa fortuita, es todo un proyecto nacional y consideramos que es muy importante esto porque es muy difícil que México mañana pueda hacer esto, ¿no? A Samsung le costó un ratito hacerlo, ¿no? O hacer esto o aquello. Exacto. Pero nosotros como país tenemos una fortaleza cultural brutal y es parte fundamental, por ejemplo, dentro del proyecto Plan México de nuestra presidenta, es generar motor de desarrollo económico. Y es muy importante para cualquier proyecto entender quiénes son los campeones en esos, ¿no? Campos. Entonces, si uno quiere, no sé, fútbol, pues habrá que ir a dónde. Pues Argentina, ¿no? El último campeón mundial. Entonces, ver cómo le hacen, ¿no? Si uno quiere ver cómo impulsar industrias creativas, ¿a dónde tiene que ir uno? A Corea, exactamente. Entonces, este proyecto nace de mentes que nos hemos sentado tiempo atrás a discutir cómo hacer esto. Y segunda, digamos, 1A, 1B. El año pasado celebramos en Perú, en Lima, el primer simposio internacional de estudios coreanos, organizado por el doctor Ricardo Sumalavia, y ahí coincidimos justamente, y de hecho ahí nos conocimos, aquí con Ingrid y con Danilo, y otros colegas fantásticos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, repito, el primer simposio internacional sobre Corea en América Latina se llevó a cabo el año pasado en Lima.
Y como yo he aprendido mucho de Corea, en Corea nada se desperdicia. Ahora son ricos, pero antes nada se desperdiciaba, ¿no? Y en México tampoco. De hecho, del cerdito, las carnitas, todo, ¿verdad? Entonces, literalmente no hay que desperdiciar nada. Y entonces, con base en eso, y luego ya rebotando con América, oye, ¿cómo le hacemos para bajar a piso algo que es muy importante? Porque podríamos hablar, así en abstracto, de pues, la importancia de BTS, fantástico, o de Parásitos, pero hay que darle contenido a esto, y sobre todo, repito, no desperdiciar, no, hay que aprender de esto. Entonces, con base en eso, es que desde el CIDE generamos este proyecto, y lo menciono porque están invitados a ser parte de este proyecto. Vamos a lanzar diplomados, cursos cortos, en cooperación con el Centro Cultural Coreano, y con contrapartes en América Latina, en Asia, en Norteamérica, y evidentemente con contrapartes en Corea, ¿no? Entonces esto es muy importante, es un proyecto que ya tiene el aval del Comité Académico del CIDE, entonces esto va para allá. Esperamos que sean parte de ustedes de este gran proyecto, ¿no? Bueno, y ahora sí entrando en el tema, muy brevemente, yo soy economista y estudio desarrollo económico del este de Asia de hace 20 años, 23 años a la fecha. Entonces claro que la primera vez que yo fui a Corea, de hecho fui en 2005, como todos los que hemos ido para allá desde Latinoamérica, nos llama la atención la modernidad, que todo funciona muy bien, que bueno, son pues, económicamente muy avanzados y también en cuanto a tecnología. Y esto no era así hace apenas ayer. De hecho, el famoso concepto Pali Pali no está en el ADN coreano, no es una cosa con que nacieron desde Cochozón, ni mucho menos. Es una cuestión que refleja justamente que no había tiempo, ¿no? Al no desperdiciar ni siquiera el tiempo que van a desperdiciar los coreanos, ¿no? Había que empatar por lo menos lo que había hecho la vecindad, sobre todo Japón, y evidentemente las potencias europeas y Norteamérica. En ese sentido, pues claro, si uno se queda con eso, se queda solamente con un lado del disco, ¿no? Pero el otro lado del disco es que para haber llegado a lo que hoy es Corea, una de las economías top del mundo, la número 1 en patentes, en e-government, etcétera, pues hay un costo social muy fuerte, hay un costo social terrible, y no hay de otra, ¿no? No es el único país o economía de Asia que pasó por esto. Otro país, Taiwán, también estuvo en el mismo sentido, de hecho con gobiernos militares, con mano dura, mano de hierro. Otro, Singapur también, aunque no fue militar, pero también hubo una mano de hierro. Y entonces, esto es muy importante como antecedente y preludio a lo que va a tocar ahorita mi colega, el doctor Urguelles, y luego el doctor Santos, porque, claro, parte de lo que platicaban la mesa pasada es que Han Kang desnuda esta parte, ¿no? Y entonces, por eso también hay, pues, en la sociedad coreana, sobre todo quizás mayoritariamente varones, pues este desagrado, ¿no? de lo que expone, porque como bien lo dijo Ingrid la sesión pasada, a ver si todo el mundo puso atención, principalmente la obra va sobre violencia, ¿no? Entonces, claro, hay una violencia presente, pero también pasada, que está hoy viva, y que como nosotros en México también tuvimos un periodo muy complicado, y es una paradoja también, aparentemente, porque en México, cuando estábamos en el invierno mexicano, viene la masacre del 68, y luego la represión, ¿no? El halconazo, y eso nos duele mucho a los mexicanos. Parte de lo que hoy, digamos, pues, es el movimiento que hoy nos gobierna, tiene que ver con eso, ¿no? Los regímenes tratan de soterrarlo, de acabarlo, de tenerlo prácticamente en la oscuridad, y luego sale siempre, porque cuando hay esto, hay memoria, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, sobre todo los que tenemos esta filia por Corea y por las economías de este de Asia, pues también tener en cuenta que se llegó aquí, o se llegó a ese momento, a partir de grandes sacrificios sociales, y por ninguna razón se puede justificar ningún tipo de masacre o de sometimiento a la sociedad. Pero eso pasó, está muy presente Corea. Por otro lado, que ya termino, es muy interesante porque, a diferencia de México, por ejemplo, con Corea y Taiwán, que tuvieron regímenes también muy duros, en Corea lo que sí se desarrolló, igual que en Taiwán, es una ciudadanía, una poderosa ciudadanía. En México apenas la estamos construyendo, ¿no? Entonces, se critica mucho el tipo de democracia que existe, por ejemplo, en Corea del Sur,
dependiendo a quién estudiemos como teórico o qué teoría usamos para estudiar la democracia al estilo coreano, la japonesa o taiwanesa, pero lo que sí es un hecho es que sobre todo los jóvenes en Corea están muy conscientes de esos momentos, ¿no?, previos, y hay una fuerte conciencia social y política. Entonces, por eso vemos manifestaciones impresionantes en Seúl, además impresionantes en cuanto al número de gente, pero también a la actitud de la gente en esas demostraciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que, platicando con Ingrid, particularmente, pero también con los colegas, es, bueno, ¿qué temáticas sobre Han Kang vamos a desarrollar? La sesión pasada fue la mujer en la Corea contemporánea, y hoy justamente es esto, masacres, represiones y toda esta cuestión que es muy complicada. Así que estoy súper emocionado de tener aquí a Ingrid y a Danilo para que nos expliquen más al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valderrama. Cedo la palabra a mi compañera del Centro Cultural Coreano, Dora Im, quien preparó una presentación para ustedes. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvi y creo que yo conozco unas de ustedes. Y estoy trabajando aquí en Centro Cultural Coreano. En realidad hace un mes llegué a México, por eso sí, no sabía. Cada día estoy intentando aprender y conocer las culturas, conocimiento de las cosas de México. El motivo por el cual preparé esta pequeñita charla es para presentar brevemente sobre la historia del libro Actos Humanos. Tal vez, creo que la mayoría de gente ha leído este libro. ¿Y quién ha leído este libro? Levántese por favor. Solamente 2 o 3, 4. Sí. Por eso quisiera contar un poco sobre la historia de este libro, especialmente para quienes todavía no han tenido la oportunidad de leer este libro. El tema de hoy es las masacres históricas y los traumas. Y aunque la escritora Han Kang ha escrito muchas obras, pero realmente este libro, Actos Humanos, se trata directamente sobre este tema. Yo he buscado unas entrevistas de escritora Han Kang. En una entrevista, Han Kang dijo lo siguiente: si alguien me preguntara por cuál de mis obras empezar, responderá Actos Humanos. Todo creo que sabe, será Vegetariana, es más famosa obra de Han Kang, pero ella piensa que Actos Humanos también es una obra importante para ella. Y realmente cuando estaba escribiendo esta obra Actos Humanos, ella después de escribir una frase, ella duele mucho y por eso se tarda más de 1 año y 6 meses. Sí, fue muy doloroso para ella para escribir. El protagonista se llama Dong-ho y Dong-ho vivía en una ciudad que se llama Gwangju. Mire, aquí podemos ver ese punto y eso es mapa de Corea del Sur. Aquí es Gwangju y Seúl es arriba parte. Y como hoy en día y podemos comunicar bien por como apoyo de internet y podemos saber y ver Instagram, SNS, todo, pero en esa época y 1980 no había ese internet o nada, por eso sería difícil como comunicar desde Gwangju y Seúl. Por eso la gente de Seúl, la mayoría no sabía qué estaba pasando en Gwangju. Sí, eso es importante cosa. Y también este libro ha escrito esta parte también. Eso se llama el levantamiento de Gwangju. En coreano se llama 5.18 Gwangju 민주화운동. ocurrió en mayo de 1980. Y ese movimiento empezó de los estudiantes de universidad, pero luego aumenta y por eso los ciudadanos normales también salieron a la calle y para exigir democracia y libertad.
pero la respuesta del gobierno militar fue violenta. Por esta razón, ellos han enviado los soldados y ellos dispararon contra civiles inocentes. Por eso mucha gente han muerto y heridas. Aún hasta hoy en día aún estamos hablando de este evento, este momento. Fue algo muy trágico, pero para como yo y la generación de hoy es también una muestra de cómo Corea luchó por su democracia. Pero yo he escuchado, creo que en México también en 1968 pasó algo similar en Tlatelolco, sí. Además, después de ¿cómo puedo decir? De este momento y salían muchas literaturas en Corea también, en actos humanos también literatura. Aquí tiene pequeñita historia y el libro trata sobre lo que le pasó a un chico se llama Dong-ho durante esta época. Y la historia comienza con Dong-ho y luego Dong-ho estaba como ayudando para organizar los cuerpos de fallecidos. Su motivación principal es encontrar a desaparecido, su amigo era Jong-dae. Sí. Pero todo ha muerto y luego empieza y cada diferente persona, cada diferente historia. En total hay 7 capítulos, pero menos un capítulo sobre Dong-ho. Todo están hablando la historia de sobrevivientes. Por eso pensé que eso es la historia de los que sobrevivieron sobre ese libro. En realidad me gustaría decir más cosas, pero aquí hay los expertos por eso. Yo creo que cada persona tiene cada tipo de opinión, pero yo me sentí eso. Aquí hay Hangang K-literatura, como K-pop, y aquí hay la literatura latinoamericana. Y cuando estaba leyendo los libros de Hangang, me sentí ese libro parece poesía y como un poco en silencio, así yo me sentí. Pero cuando estaba leyendo la literatura latinoamericana, yo pensé que es más en la narrativa, quiere hablar directamente y sí. Por eso es creo que gran diferencia. Y yo he leído este libro Ha muerto de Roberto Bolaño, exactamente se trata de eso. Sí, eso también sí, fue muy interesante. Creo que me voy a saltar esta parte, es que es gran diferencia también. Sí. Es que sale muy frente y verla también. Como hemos visto, la literatura coreana, la latinoamericana tiene similitudes, pero también hay diferencia. Aún así, creo que al final lo que quieren decir el mensaje es eso. Cuando callamos, permitamos que la historia se repita. Sí. Y ahora ya voy a dar este micrófono a Luis. Un aplauso. ¿Sigo de inmediato o Sí. no sé cómo? No, te doy tu No hay presentación, nada, no sé, una doctora. presentación o Sí. algo. Una presentación. Sí, como se merece nuestra amiga, la doctora Ingrid, va a hablar un poquito del contexto histórico de este tema, ¿no? A ver si se acuerdan cómo se llama el tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema? La memoria y el trauma. La memoria y el trauma. Muy bien. Bueno, ese es tu resumen, pero bueno. Sí, está bien. No se vale. No se En pocas vale. palabras. Muy bien. Aquí tengo otro espacio. No se vale para nada. Bueno, agradezco muchísimo tu presentación porque nos pone un poco en contexto de la obra, una de las
obras importantes que probablemente va a tratar el doctor Danilo Santos. Y la idea es como dar distintas perspectivas. En el caso del profesor Santos, él va a atender más el tema de la memoria y la literatura. Ella nos dio una muestra de la obra y yo les quiero hablar un poquito de la historia para poner en contexto lo que el doctor Santos después les va a hablar en la literatura, porque la historia coreana no es que uno la maneje así, que se la sepa de memoria ni que la conozca, es una historia un poco desconocida y tiene una cantidad de eventos bélicos, conflictos, dictaduras y cosas que cuesta a veces un poco seguirle el ritmo, ¿no? La historia a partir del siglo XX, porque por supuesto que antes del siglo XX tenemos los reinos, ¿no? Aquí el último reino es Joseon, ustedes habrán visto los K-dramas, por supuesto, de Joseon, como le dicen acá, o Joseon. Pero ya del siglo XX en adelante la historia se pone muy intensa y tenemos distintos periodos, ¿verdad? Hay varias guerras a principios de 1900, por ejemplo la guerra chino-japonesa, donde la dinastía Qing se transa en una disputa con Japón en territorio coreano, que es algo que vamos a ver siempre en la historia coreana. Imperios peleándose en territorio coreano cuando Corea no tiene nada que ver, ¿no? Le tocó una mala posición geoestratégica. Entonces tenemos esa guerra sino-japonesa donde por supuesto que el pueblo coreano sufre enormemente. Después en 1904 la guerra ruso-japonesa, otra que Corea no tiene ahí nada mucho que ver. Y después de esa guerra viene la ocupación, un periodo terrible, doloroso, del cual se ha escrito, se ha hablado y se ha interpretado muchísimo en el cine, en la literatura, en las series. No sé si vieron la serie Pachinko, si no la han visto, se las muy recomiendo, porque se habla de todo el periodo de la colonización coreana, que es muy terrible para el pueblo coreano porque se suprime la identidad, ¿no? Se suprime lo coreano, el idioma, obligan a la gente a cambiarse los nombres por nombres japoneses, entonces hay una cosa de identidad que se borra que es muy fuerte. Y ya cuando termina, digamos, la ocupación japonesa, que recordemos que se termina con la Segunda Guerra Mundial cuando Japón es derrotado por haberse aliado ahí con otros que son invasores, con los alemanes, entre ellos, entre amigos se entienden, y Japón es derrotado, Japón deja la colonia coreana, ¿no? Hasta ahí llega la época de colonización, pero ahí empieza otra época que es también bien terrible para el pueblo coreano, porque empieza la guerra de las dos Coreas o la guerra civil, donde Corea nuevamente no tiene mucho que ver porque en realidad es una disputa hegemónica de dos bloques. El bloque, digamos, de Estados Unidos occidental contra el bloque de la Unión Soviética, disputándose el territorio coreano, repartiéndose el territorio coreano después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos todos que Corea del Sur queda en manos del bloque Estados Unidos y Corea del Norte queda en manos de la Unión Soviética. Esa división genera necesariamente, ¿verdad?, disputas ideológicas entre ambos territorios. Eso es lo que termina por pasar. Y en 1950 Estados Unidos deja Corea, se va de Corea, lo que hace que el norte avance y se tome 2/3 del territorio, y eso genera la guerra de las dos Coreas, ¿no? Ahí es donde empiezan las disputas por el famoso paralelo 38. ¿Han escuchado hablar del paralelo 38? Que es un tema, porque es cuánto corremos la frontera para acá, cuánto corremos la frontera para allá, entre ambas Coreas. Como el norte había avanzado, y pues no, Estados Unidos dijo yo voy a recuperar lo que es mío, y es más, voy a tratar de agarrar lo otro también. Empieza esta guerra civil donde en realidad son nuevamente dos bloques peleándose, ¿no?, con el ejército coreano y las familias coreanas peleándose entre sí. Lo terrible de esa guerra es que es el mismo pueblo peleando contra su mismo pueblo, que es lo que siempre uno cuando va a Corea te dicen, ¿no? Es decir, no hay dos Coreas, es una Corea, son las mismas familias divididas por una circunstancia histórica y política que no tiene que ver con Corea. Entonces es bien terrible. En 1953 finalmente se firma el armisticio de paz, ya se decide que el paralelo 38 va a ser el que, digamos, separe ambas Coreas, y de ahí en adelante ya empieza una historia dividida. La historia de Corea del Norte, que poca gente sabe, es más, no tengo idea qué es lo que pasa allá, quién sabe. Y la historia de Corea del Sur, que también es otra historia muy intensa, ¿no? Cuando uno habla de Corea, en realidad se está refiriendo más a Corea del Sur a partir de 1953, porque es la historia solo de esa parte de la península. De la otra sabemos que está la dinastía Kim hace un montón de tiempo, y nada más. Hay unos videos en TikTok, yo a veces me meto, no sé si serán reales o no, de unas tiendas que parece que no hay gente, o así, ¿verdad? Ya. Hay como claridad histórica, al menos desde Occidente, de decir, pasó tal o cual. De Corea del Sur está muy claro, ¿no?
Después de librarse de esta guerra civil, de dividirse el país en dos, casi como el muro de Berlín, es decir, las familias quedan separadas, es un evento trágico. Corea del Sur no es que resuelva y que la tenga súper fácil. Viene un periodo de dictaduras militares una tras otra. Así como nosotros en el Cono Sur, que sufrimos las dictaduras militares más horrorosas, así. Empiezan unos regímenes militares donde por supuesto que vienen de la mano con una industrialización muy acelerada de Corea. Porque también, lo mismo que le pasa a otros países de Asia, Japón por ejemplo, la entrada de la modernidad es tardía, todo es tardío, porque hasta el siglo XX estaba el reino de Joseon, que tenía cerrado un poco la frontera al mundo, no entraba nada, de repente entra Occidente, lo industrial, la cultura, y entra tan rápido que es muy difícil acomodarse a estos procesos cuando son acelerados. Entonces hay una industrialización muy veloz en Corea del Sur, que por supuesto que genera una como incomodidad, una cosa de no saber bien dónde estás parado, porque toda la tradición que siempre había tenido Corea un poco le pasa por encima este progreso, ¿no? La llegada del progreso un poquito. También, ¿qué es lo que más pasa en esta época? Aparecen los famosos chaebol. No sé si ustedes conocen la figura de los chaebol, todos se ríen aquí por los doramas, evidentemente, pero son estas familias que conforman los oligopolios industriales de administración familiar, que son las que vemos hoy. O sea, LG, supongo, Renato, Samsung, todas esas partieron con esta familia de chaebols que durante los 70 fueron muy, digamos, ayudados, cobijados por las políticas comerciales del país, que eran muy proteccionistas, muy de subsidio. Entonces un poco se promueve la aparición de estos chaebol. Hay un evento clave, que son las Olimpiadas del 88, y es súper interesante porque la gente siempre dice, pero ¿por qué las Olimpiadas van a ser como clave, no? Y eso se le llama la diplomacia deportiva. Los Juegos Olímpicos o los Mundiales son momentos políticos que utilizan los países para mostrar algo al mundo. Una especie como de publicidad, de hacer negocios, eso es de tu área, Renato. Pero en este caso del 88 hubo esta Olimpiada que hizo que Corea entrara al mundo global, es decir, una presentación en sociedad de Corea, ¿no? Aquí estamos, nosotros tenemos un desarrollo, hay una apertura política, una apertura, mostrarle al mundo lo que se llamó el milagro del río Han, que es esta cosa de industrialización muy importante que hubo en Corea. Por lo tanto, esta diplomacia deportiva le sirve mucho. Es una época también de la emergencia de los tigres asiáticos. No sé si recuerdan que son estos países pequeños de Asia que han desarrollado mucha tecnología, mucha innovación y que de pronto sorprenden porque estaban muy escondidos y Dios mío, ¿qué pasó en Asia? Y básicamente ya a partir de los 90 empiezan los periodos democráticos en Corea del Sur, que tampoco digamos que han tenido la estabilidad que quisiéramos, si no veamos el año pasado, pero la idea es que al menos hay democracia, elecciones, etcétera, y que eso empieza a ocurrir del 90 en adelante. Y con los 90 viene toda esta cosa tecnológica, el Hallyu, que es la ola coreana de la cultura, esto de lograr la hegemonía cultural en Occidente, de traernos el K-pop, el cine, etcétera, y por supuesto siempre con el anhelo de la reunificación. No es que en Corea haya la sensación de que Corea del Norte es un enemigo, sino que siempre se ha esperado que exista algún tipo de vuelta, digamos, a unas relaciones no de guerra o no confrontacionales. Un poco eso es la situación. Después, por supuesto, viene todo lo del FMI, lo neoliberal, viene la crisis asiática, ¿no? que un poco nos pasa a todos, eso no solo le pasa a Corea. Pero sí, en modo de resumen, Corea es un pueblo que sufre de muchos, digamos, eventos históricos muy fuertes. Por lo tanto, la literatura o el arte, que generalmente refleja, ¿no?, estas situaciones, sobre todo cuando son temas de violencia y donde hay que hacer memoria, rescata estos temas. Como yo les decía, ustedes han visto la representación del colonialismo japonés muchas veces, porque es un evento traumático. Y ahí está representado en el cine, en las series, en la literatura. Con respecto a las masacres, que es lo que vamos a hablar hoy, también han sido representadas. Ahí probablemente Danilo se acordará de algunas películas donde hay representación, por ejemplo, de la masacre de Hwangju. Y un poco la idea que yo tenía era que además de darles este panorama de eventos históricos en 3 minutos, una cápsula intensa de desastres, un poco hablarles de estas dos masacres que Han Kang va a representar en su obra, ¿no? Desde un punto de vista histórico para que Danilo lo pueda hacer desde un punto de vista literario. Las dos obras de Han Kang, donde hay literalmente trabajos de memoria, es Actos Humanos, que la compañera aquí ya nos explicó un poco de qué va,
Y la última traducida al español, que es Imposible decir adiós. Ambas narran episodios de masacres que están distanciados en el tiempo por más o menos 40 años. La primera masacre es la masacre de la isla de Jeju, que está representada en Imposible decir adiós. Esta es una masacre que tiene lugar justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Corea ha recuperado, digamos, se ha desvinculado de Japón por fin, y resulta que a propósito de esa repartición geopolítica de Estados Unidos y de la Unión Soviética, esta división de las Coreas, la liberación del dominio japonés, en ese momento hay mucha tensión al interior de la península. Mucha tensión porque la idea no es necesariamente dividir Corea. Entonces hay una resistencia a esa división del paralelo 38, ¿no? De hecho, en ese momento, justo en Corea del Sur, había un presidente títere puesto por Estados Unidos, se llamaba Sun Man-in, que estaba apoyado por Estados Unidos, y por el otro lado, Corea del Norte, o la República Popular Democrática de Corea, estaba Kim Il-sung, y que es de la familia de los Kim, ¿no?, respaldado por la Unión Soviética. Entonces había dos presidentes que tenían dos ideologías diferentes, puestos por bloques diferentes. Jeju, que es una isla, además eso también es como... es una isla, ¿no? Sí, Es una isla, eso me parece súper interesante porque además hay algo ahí como de una mirada un poco como foránea o de afuera. Se opuso con mucha fuerza a esa división, con mucha fuerza, porque se esperaba la reunificación, no la división del país. Entonces, ese gobierno títere de Estados Unidos, que era visto de muy mala manera por la gente que habitaba Corea, porque era un gobierno corrupto, porque era un gobierno además que no era real, no era orgánico, sino que lo habían puesto, generó por supuesto una molestia. Y esa división del paralelo 38 sí generó un descontento muy grande que culmina con lo que se llama el levantamiento del 3 de abril del 48. Ese es el famoso levantamiento de la isla de Jeju, ¿no?, que es promovido por el Partido Comunista, que estaba con sede ahí en la isla, y el Ejército de Guerrillas del Pueblo, que organizaron este levantamiento tanto en contra de esto de la división, como de ese gobierno títere de este señor que lo había puesto Estados Unidos. Y protestaban específicamente por una elección que se iba a votar el 10 de mayo, que se supone que iba a consolidar esa separación de Corea. Entonces, ante esa elección, ante esa que había que votar, se alza Jeju, se alzan las personas, civiles, personas del Partido Comunista, personas que estaban asociadas a las guerrillas, y atacan estaciones de policía, oficinas del gobierno de Jeju. La respuesta, como siempre, ¿qué creen ustedes? Represión, opresión, masacre, ¿no? Eso duró muchísimo tiempo, del 48 hasta el 54, no fue un evento aislado. Hubo una campaña de represión tremenda de parte de fuerzas militares, y Han Kang lo narra muy bien en la obra, donde es bastante fuerte, sobre todo en la última parte donde ella habla un poco de esto. Hubo asesinato de civiles, se ejecutó muchas personas, incluso personas que no tenían nada que ver con la rebelión, las agarraron en la calle y ya. Hubo torturas, hubo encarcelamientos, y además estaba toda la lógica de etiquetar a la gente que habitaba ellos como que eran simpatizantes comunistas, y bajo ese argumento se atacaba a las personas. No, es que tú simpatizas con la guerrilla, tú eres comunista, entonces pum, y agarraban gente que no necesariamente tenía que ver. Se sofoca esta rebelión, digamos, el 49, pero esta represión continúa y continúa, y durante muchas décadas no se habló de la masacre de Jeju, o sea, fue un tema silenciado, estaba prohibido de hecho hablar de eso. Si tú hablabas de eso te podían llevar preso, o sea, sí había como un pacto de silencio muy fuerte. Y en el año 2000 recién el gobierno coreano reconoce que existió una masacre, pide disculpas oficialmente, y hoy en día hay un parque conmemorativo de la paz en Jeju, y el 2003 se pidió, digamos, oficialmente perdón a las víctimas. Voy a avanzar para no tomarme todo el tiempo, pero 40 años después, en 1980, viene la masacre de Hwangju, que la compañera nos estaba un poco relatando, que es un levantamiento de estudiantes en el contexto de un gobierno militar, que duró muchísimo tiempo, pero sin embargo, Park Chung-hee, que fue como el presidente que estuvo ahí muchísimo tiempo, había sido asesinado. Había un periodo entre medio donde no estaba totalmente asentado el gobierno siguiente, y hay un golpe de Estado y se lo toma Chun Do-hwan, el famoso, ¿no? A través de un golpe de Estado en 79, pero ya lleva muchos años de dictadura, entonces era un momento ya de luchar por la democracia, la verdad. O sea, la lucha de Hwangju es más por la democracia que por un evento particular, era por retomar esto y poder elegir
alguna vez, digamos, presidente, y por lo tanto esto implicó cierre de universidades, restricciones a la prensa, etcétera, etcétera. Y también podemos decir que esa crisis política hace que se genere este movimiento, ¿no?, de protestas estudiantiles en mayo del 80, donde estudiantes ciudadanos de Gwangju se manifiestan pacíficamente contra leyes marciales que había puesto este presidente, este dictador, y se exige la democratización, y también las respuestas son represión, asesinato, mucho de estudiantes, de gente muy joven. Hay muchas películas de la masacre de Gwangju. De hecho, en Actos Humanos hay personajes que son muy jóvenes. Es una novela muy fuerte, cuando la lean para que sepan, porque sí, los personajes generalmente son jóvenes estudiantes. Y por supuesto hubo torturas, o sea, todo lo que trae, digamos, una represión brutal, donde por supuesto, claro, hoy en día se reconoce. El 97, el 18 de mayo, quedó como el Día Nacional de la Conmemoración, es una de las cosas que se conmemoran en general en el gobierno de Corea. Sin embargo, por supuesto que esto es retomado por el arte una y otra vez para poder volver a hacer memoria sobre estas cosas. Así que yo lo voy a dejar hasta ahí, porque si no, no le vamos a dar el tiempo al profesor Danilo Santos, respecto al cual hay muchísimas expectativas, ¿cierto, Renato? Oh, muchísimas. Muchísimas expectativas, demasiadas expectativas, diría yo. De América, no sé si pasa directo. Sí, no, como creen el doctor, todo lo que está, se está desvelando por nuestra culpa allá en Con un pizquito. Una piscola, un pisco sour. Un pisco sour, ok, bueno. ¿Usted qué puede, doctor? Hágalo. Exacto, por favor, nosotros. Como lo comentó la doctora Ingrid, usted nos va a hablar un poquito, o nos va a retratar la memoria y los traumas a través de la literatura. Entonces, no se diga más, por favor, le damos la más cordial bienvenida, y aquí nuestro público del Centro Cultural está muy ávido de conocer sus ideas y sus conocimientos. Ya, bueno, buenas noches acá, buenas tardes por allá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ingrid, como hemos trabajado mucho, sabe que yo a veces me entusiasmo un poco en exceso con estas cosas, y en un momento me había fascinado la idea como del arte Hankan, ¿no? Que ya por ahí lo tengo guardado. Me va a tocar hablar como en Buenos Aires de eso. Pero la memoria me hizo pensar, ¿no? Y me hizo incluso buscar como teoría, etcétera. Me empecé a entusiasmar quizás en exceso para los límites que uno tiene de tiempo. Entonces me entusiasmé con unos teóricos alemanes, etcétera. Entonces voy a tratar de hablar concentrándome en estas dos novelas, pero teniendo en mente, yo diría que, y acá escribí como algo, entonces voy a ir mezclando como entre lectura de esto que escribí y algo más bien que me dio como a pensar todo esto de la memoria, ¿no? Em, bueno, la memoria nos lleva como años precisos, ¿no? Y sabemos que dentro de la obra de Han Gan, esencialmente son las dos novelas referidas anteriormente, o sea, tanto Actos Humanos, que tengo que decir, de lo que yo he leído de Han Gan, como 5 novelas, es la que más me gusta, ¿no? Y me gusta mucho más que La Vegetariana como novela, ¿no? En la percepción que uno tiene como de literatura, entiende que son como más cuentos, La Vegetariana, a diferencia de una novela hecha y concreta como la última también de Han Kang, ¿no? Más novela como gusto nuestro, ¿no? Quizá en Corea no haya tanta diferencia, pero para uno que busca una novela a diferencia de cuentos, el gusto más como novela, como más armado, me parece como Trabazón, Actos Humanos. Y también, ciertamente, la última. Yo pensaba, ¿no? 80 años del bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki se cumplen en agosto de este año, ¿cierto? En 3 días, y más allá, digo, o complementando, ¿no? Este trágico suceso del colonialismo japonés, también es como una iluminación para el mundo, como un acto, ¿no? Un evento que obviamente llama a esta memoria colectiva, ¿no? Este bombardeo atómico, el único que se ha hecho sobre población civil, ¿no? En la historia, que no debería de ser como menor para pensar, ¿no? Un poco lo que uno debería llamar memoria, y efectivamente, eh, como se decía, Han Gan no es muy condescendiente cuando narra, necesariamente quizás con lo que uno diría una narradora como más que represente a la nación, como que ella se enfoca también en aspectos que uno pensaría un poco más luctuosos, ¿no?
Y por supuesto, en ese caso es Actos Humanos del 2016 y más, es imposible decir adiós, ¿no? Que el original es de 2021. Pero pensaba que en dos novelas que no están traducidas, nos brinda ya una posibilidad de pensar esto de la memoria, ¿no? Que son la segunda novela, Manos Frías, ¿no? Sus manos heladas, y también la cuarta novela, esta de esto de que el viento te lleve, etcétera. Pero la diferencia, y acá sí podemos ocupar como esta terminología medio alemana que es muy clarificadora, ¿no? Recuerdo. Yo diría que eso, los alemanes, esto es Jan Assmann y Aleida Assmann, me imagino que son una pareja de investigadores, llaman recuerdo, a diferencia de la memoria. Guarda memoria para la intromisión de lo colectivo, de lo nacional, colectivo, donde hay una colectividad para el evento como más personal, individual, ellos utilizan la palabra que se podría traducir como recuerdo en el castellano. En ese sentido, claro, la novela segunda y la cuarta, es decir, las novelas que acompañan La Vegetariana, que es la tercera novela de Hangan, podrían constituir parte de una memoria individual asociada como al mundo del arte, del artista. Frente a la novela inmediatamente posterior, ¿no? Que se mete ya en los temas como de la masacre de Quan Yu, ¿cierto? Que es Actos Humanos, que es la quinta novela de Hangan. No me acuerdo ya si viene antes o después que Blanco, ¿cierto? Pero en ese sentido, esta novela y la última traducida se mete en este evento de la masacre como un acto colectivo, ¿no? Y que por lo tanto rememora hechos que coinciden en que estuvieron efectivamente medio tapados, ¿no? No, recibieron como una vocería eh, un poco oculta, más todavía el evento de Jeju, ¿no? Pero que ella además con su talante ahora de premio Nobel, por supuesto, puede como una vez más reflotar algo que recién el año 1978, un año antes de que muriera Park Chung-hee, un escritor se atrevió a hablar, es decir, 30 años después de que pasaron los eventos originales, por lo cual cayó en la cárcel, ¿no? Un escritor de Jeju cuando se refirió a este evento y escribió una suerte de cuento sobre la masacre. Hay que decir que respecto a la masacre de Jeju, claro, como son varias masacres al interior de la isla, tanto Hangan como este escritor se refieren siempre como a masacres parciales, como que parece que tomar la totalidad de la masacre no se puede. Si no se toman como eventos parciales. Da la impresión que Quan Yu se puede tomar más como una totalidad. En cambio, los otros son masacres, no sé, de Bukchon, etcétera, en distintos como lugares de Jeju, porque fueran como separadas, y eso se ve un poco lo que decía Ingrid, que pasó como en varios años. Y eso es un poco lo que retoma Hangan, ¿no? ¿Qué diferencia tiene Hangan y qué interesante tiene para la memoria como discurso? Bueno, la memoria no es privativa de la literatura. No es un evento que inventó la literatura, pero estos teóricos alemanes que encuentro geniales porque lo han vinculado mucho a lo literario, probablemente por toda la relación con la Segunda Guerra, por todo el tema de lo que pasó, ¿no? en Alemania, han pensado con la literatura y crean esta estructura. Dicen, la memoria en el fondo, cómo se recupera un discurso como alternativa al de la historia, ¿no? Frente a ese archivo totalmente armado, más orgánico, con pruebas objetivas, con testigos muy objetivos, la memoria es absolutamente subjetiva. Entonces, es una suerte de competencia o de alternativa al discurso, al archivo del discurso de la historia. Efectivamente, en la memoria podría entrar la literatura, podría entrar el trauma de alguien, podría entrar alguien que esté mintiendo por alguna razón, etcétera. Eso efectivamente es parte de lo que uno observa en Hangan. Si uno va desde la novela Actos Humanos a Imposible decir adiós, están saturados de procedimientos literarios. Uno diría, es imposible que uno saque como un dato histórico de acá. De hecho, habría que reconocerlo, habla un fantasma. Todo en Actos Humanos está alrededor de Don Ho, ¿no? Pero en un momento él habla como fantasma. Se parece al cuento de Akutagawa, ¿no? En el bosque, cuando habla al fantasma del samurái asesinado. Y ni siquiera uno le cree al fantasma del samurái asesinado, ni siquiera él nos brinda la posibilidad. Entonces, efectivamente, hay una cosa incluso que ahí uno podría decir, Pedro Páramo, ¿no? A propósito que uno veía en la diapositiva anterior que aparecía Pedro Páramo, uno podría decir, los muertos que hablan, o las víctimas errantes. No por nada la novela abre y cierra con Han Gan o un trasunto de ella buscando dejar una vela, ¿no? Y finalmente la novela cierra cuando Han Gan o la trasunto ficcional de ella deja una vela
a la memoria de Don Ho, ¿no? Del estudiante asesinado, que es como el centro de este relato. Entonces, la memoria es subjetiva y Han Gan, como autora, se cuelga de eso y satura de procedimientos. Me tocó ver en España que la profesora Chayon Pak comparó ambas novelas, ella se decantó, yo tengo la versión al revés, ¿no? Se decantó por la segunda novela, que era todavía más exagerada en cuanto a procedimientos literarios. Yo me quedo con Actos Humanos. Me gusta ese giro como testimonial, documental, donde efectivamente la memoria también es parte del olvido, es parte de varias versiones, ¿no? Como se dijo acá también, Actos Humanos está constituido por 7 partes, son seis partes y un epílogo, ¿no? Donde cada un personaje, el amigo buscado, el mismo Don Ho como un espíritu nuevo errante, esta editora que ha participado como levantando cadáveres, limpiando cadáveres, 2 torturados también, la mamá de Don Ho y la propia escritora, o un trasunto ficcional de la escritora con la cual cierra la novela, nos dan perspectivas distintas. Y ahí hay un evento que estos teóricos encabezados por la alemana, son muchas mujeres además, así como nosotros hablamos de la primera premio Nobel asiática, las teóricas alemanas son teóricas, más que teóricos. Estoy hablando de Brigitte Neumann. Ella crea el término ficción de la memoria. Y yo creo que acá correspondería muy bien pensar las obras de Han Kang y estas dos en particular como ficciones de la memoria, para lo cual funciona muy bien además la saturación de elementos, de características, de rasgos de la más plena literatura. Ya he mencionado algunos, ¿no? Las perspectivas múltiples, por ejemplo, en Actos Humanos. Pero cabría decir también, y acá viene lo que explicaba Birgit Neumann sobre por qué le interesa, por qué la memoria establece un contacto con la literatura. Porque en el hecho de recuperar arbitrariamente un evento del pasado, estos eventos se narrativizan. Se los sitúa como en un tiempo determinado. No es raro que sea Jeju y Kwanyu. Y son años determinados, ¿no? 1948, 1980. Eso que pasó en la realidad es fáctico, ¿no? Exactamente. Sabemos que eso es imposible de representar. Eso ya no existe como tal. Se representa en la actualización que hace una memoria, en este caso literaria. Es el sentimiento que le pone, en este caso, Han Kang como autora, para recuperar el sufrimiento de un joven, quizás menor en la tragedia, ¿no? Que existió en la realidad y que a Han Kang le llegó esta historia, ¿no? Que había muerto este joven de 15 años, creo que tenía, Don Ho. Entonces, ella empieza a buscar la historia de este joven, de los que lo conocieron, el hermano estaba vivo, creo que la mamá también, no me acuerdo, ya se había muerto. Entonces, reconstruye como una historia subjetiva a partir de eso, narrativiza utilizando procedimientos de la más alta contemporaneidad literaria. ¿Por qué? Porque la memoria es esa actualización. O sea, la memoria oscila entre un evento fáctico y que es extraliterario a cómo se recupera. No es obligatorio que sea a través de la literatura, ¿no? Tenemos Sí. suerte de que alguien como Han Gan, con lo maestra que es, rearme esto y le da como un formato literario. Pero es literatura que se cuelga de un evento fáctico, no de un desastre, que es una tragedia que fue silenciada. Kuan Yu y en mayor medida Jeju. Entonces, ella le da voz como a una historia que probablemente nos diga, como dicen estos teóricos, más del presente que del mismo Kuan Yu y del mismo Jeju. Porque en el fondo arma una historia, es como la historia del autobiógrafo, ¿no? Pero en este caso sería como una biografía histórica. Y ella arma en el sentido que a Han Kang cómo le impacta este conocimiento y estas historias. De hecho, no se ha mencionado, pero Han Kang es de Kuan Yu. Y ella vivió, por lo menos, imagínense, estos hechos pasaron cuando ella tenía 10 años. Han Kang nace el año 70, pero ella no estaba en Kuan Yu, creo que ella se había ido a Seúl, ¿no? En ese momento. Por lo tanto, a ella como que le llega de rebote y tiene esta idea de esta, ¿cómo se llama? Interacción, porque es su ciudad. Y ella estaba viva, aunque era una niña, cuando esto pasó, ¿no? Cuando esto pasó en Kuan Yu. Pero ella se fue enterando fragmentariamente. Entonces, ciertamente, para un archivo histórico no sirve la novela Actos Humanos. Para la literatura y para el discurso de la memoria, y acá hay que ser bien enfático en esto, la memoria no es solamente como un sitio, como un lugar de memoria, ¿no? Que por ahí los alemanes lo discuten con mucha pertinencia, que los lugares de memoria son demasiado nacionalistas. Y discuten como la teoría francesa, dice, acá hay una carga nacionalista. Sino los lugares de memoria se arman en esta especie de competencia a la historia, al discurso histórico. Frente al discurso histórico, la idea del
trauma recuperado, de la posibilidad de lo literario, de la posibilidad de interactuar hasta metafóricamente, porque ellos entienden muy bien que la memoria es un proceso, es un diálogo del pasado con el presente, con mucha mayor certeza en el presente. Es como cuando uno piensa, oye, ya perdimos definitivamente Edipo Rey en pro de Antígona, ¿no? Para nuestra generación era Edipo Rey, la tragedia. En la actualidad todos sabemos que la gente lo que lee es Antígona. La gente ya se olvidó de Edipo Rey o Edipo Tirano. Leemos Antígona y la leemos en calidad de una obra de género, ¿cierto? Como la víctima es una mujer por el Estado, ¿no? Por creante. Podríamos decir lo mismo en este caso, ¿no? Una mujer escritora asiática recupera el pasado desde el lugar de su magnífica escritura, de su magnífica, acabo de ver que acaban de traducir, me acaba de llegar, me acaban de llegar dos copias de Actos Humanos, ahora recién, y el libro de poesía, que no sabía que habían traducido la poesía también de Han Kang al castellano, otra vez Sun Mei-yun, ¿no? Es la traductora única al castellano. Entonces, uno dice, dentro de esta teoría habría que pensar en la memoria como un reservorio de elementos que dialoga con nuestro presente. Por lo tanto, Tlatelolco también sería imposible de recuperar objetivamente para la memoria. Desde el discurso de la memoria lo que se puede hacer es dialogar con eso y generar como una respuesta y una actualización. Ese es el evento de la memoria. Y por supuesto, alguien que tenga el talento que tiene Han Gan, yo creo que a todo el mundo le hace bien, tanto en una esfera de lo nacional de Corea como una esfera más internacional, como es la manera que nosotros podemos recibir a Hangul y las traducciones de ella para efectivamente tratar de dialogar con ese pasado que para nosotros estaba oculto, ¿no? El pasado de Jeju y el pasado también de Kwon Yu. Entonces, eh, digamos, es una mirada desde el arte y desde los elementos que proporciona la literatura. Y acá sí que hay una amplia variedad en lo que hace Hangul. Porque Hangul, si ustedes comparan las dos novelas, y acá sigo a Chayon Pak, ¿no? Son absolutamente disímiles un poco. Incluso exagera más, y me acuerdo que vi este comentario con Ingrid la otra vez, ¿no? Que incluso en la, en la segunda, en Imposible es, decir adiós, como que uno accede a la masacre en el último tercio o cuarto de la novela, ¿no? Todo el resto es como la historia en que ella va a buscar y todo es como pasa en un escenario como surrealista, va a buscar y salvar un pajarito, el pajarito está muerto, de repente revive, de repente la amiga que está en el hospital de Seúl la está acompañando, todo un ambiente como muy onírico, ¿no? Y ahí se exagera más el asunto que ya estaba literaturizado en Actos Humanos y acá se dispara Hangán para tomar toda la libertad del mundo. Esa es la libertad que exige la memoria. No exige el archivo histórico, exige un diálogo procesual. Entonces, la memoria la podríamos entender que incluso no es un producto, sino es un proceso, un diálogo desde el presente. Y por supuesto, la literatura que aporta, dicen estos alemanes, y acá lo vemos totalmente en Hangán, aporta procedimientos, aporta formatos, aporta el discurso, una suerte de autobiografía. Piensen ustedes, al aparecer Hangán como autora en la primera, en Actos Humanos, uno dice, es una autoficción también. O sea, dialoga también con este género más contemporáneo. Ella misma aparece como un trasunto de alguien que está leyendo ese pasado. No es el pasado, no puede serlo ya. Es como nosotros cuando mencionamos, ¿cierto?, lo de la moneda, etcétera, la muerte, el suicidio del presidente Allende, etcétera. Ese pasado no se puede recuperar, se puede recuperar un diálogo de la memoria con ese pasado. Pero en tanto nos diga la actualidad, en tanto nos diga Boric y las opiniones que se pueden tener sobre Boric, el gobierno feminista declarado, desde ese lugar es que se arma la memoria. Y eso lo comprende muy bien Hangán. Y por lo tanto es como si desde Antígona podríamos hacer un trasunto, ¿no? Que Antígona fuera en el fondo Hangán y nos permitiera leer ese pasado oculto por estas dictaduras militares. Hoy día a los alumnos les pasaba una película que Ingrid conoce y que, claro, de haber tenido su pequeño éxito, ¿no? En Corea, 1987, ¿no? Que es justamente el año que se libera Corea de los gobiernos estos militares. Lo interesante que tiene eso, yo me fijo, es que este chico, la foto icónica, ¿no? Del chico que muere con esta bomba, la impresión lacrimógena que le pega en la cabeza, es que está con la polera de la Universidad de Yonsei. Eso siempre me quedó dando vuelta. Me quedó dando vuelta más claramente que Hangán también estudió en Yonsei. Entonces, Yonsei la recupera como la escritora Nobel de Yonsei. Yonsei tiene un carácter más político. Entonces, podríamos decir también que en el asunto de la recuperación de la obra
de la obra alrededor de estas masacres fácticas, ¿no? que pasaron, también está la versión que la misma universidad en un momento tuvo Han Gang estudiando en Yonsei. Como que si ella también encarnara parte del espíritu de ese joven de Yonsei, ¿no? La universidad como más comprometida políticamente. Entonces, ella se deja un espacio que claramente narra como una suerte también de discurso procesual, digamos, podríamos decirlo, de Corea, ¿no? No solamente el triunfo ni el éxito de Corea, que eso nos damos cuenta todos, ¿no? O sea, imagínense ganar, yo voy a replicar las palabras de Nabokov, ¿no? Ganar el Oscar, eh, tener el juego del calamar, etcétera. Es como decía Nabokov cuando se decía a sí mismo, soy como un campeón mundial en dos deportes, en tenis y en fútbol, porque escribo tan bien en ruso como en inglés. Sería el equivalente de lo que ha hecho como una proeza, ¿no? Tener el premio Nobel, la primera mujer asiática, tener la película habiendo ganado Parasite, realmente película espléndida, ¿no? Que con Ingrid tuvimos la suerte de ver allá en Seúl, haber ganado, o sea, haber ganado el Oscar película extranjera y película, sobre todo la primera película que se imponía en el evento más importante, ¿no? Y que provocó esta molestia de Donald Trump a propósito de que por qué ganaba una película como Parasite. Ahora entendemos que justamente tenía mucha razón en ganar una película como esa. Entonces, retomando, ¿cuánto me queda? Me he pasado, ¿no? O sea, Andas ahí como rayando los minutitos. podrías terminar Ya, en tal conclusión o algo, o sí. sea, Déjenme ver si leo algo, porque se fijan que no he leído nada. Tengo demasiado escrito por acá. Pero lo eso no interesante era esto. datos son Teníamos muchas citas porque realmente las citas de la novela son increíblemente como buenas para ejemplificar cómo es esto de un diálogo que uno hace con el pasado. En el fondo, ¿por qué es una memoria colectiva? Uno diría siguiendo a estos Sassman, porque claramente existe esa realidad fáctica. O sea, Ingrid puede hablar de la historia de Corea en la ponencia, en la presentación también, porque efectivamente existió estas masacres, existieron estas tragedias a nivel de rumores, ¿no? Cuando uno leía el cuento ese original que hay sobre la masacre de Jeju, que no es original de Hangan, recuerden ustedes, este cuento original se escribió en el año 78, también apelan como al discurso oral, ¿no? Que las familias se juntaban para tratar de que esto no se olvidara. En este caso, el gesto, entiendo yo, de Hangan, y con esto voy a tratar como de cerrar un poco esto, es también de lograr que no se olvide, pero su aporte tiene que venir de su propia tradición literaria. Entonces, ella dialoga de su propia tradición de mujer, uno diría contestataria, muy culta, de una familia, ¿cierto?, de escritores. Su papá es un escritor conocido en Corea. Entonces, desde ese lugar, ella se permite, ya siendo famosa, ¿no?, en Corea, esta libertad de retomar elementos de la nación que han sido como medio ocultados. Y efectivamente nosotros cuando damos el curso con Ingrid a propósito de lo Kuan Yu, hasta el día de hoy uno de los clásicos es Peppermint Candy, cuyo origen casi como traumático es el evento de Kuan Yu. Entonces, siempre es un asunto que yo les digo, y con esto voy a cerrar, que cuando digo que a veces la gente confunde, ¿no? Y a veces uno se enfrenta con gente muy, muy joven y piensa que todo así es igual. Y yo les digo lo primero, para que vean que no todo Asia es igual, uno siempre mostraba, vean esta parte política de Corea, vean esta parte de las insurrecciones, vean esta parte de la participación de los estudiantes en Gwangju, en la liberación de 1987, esas dos víctimas, ¿no? La que muere por la tortura, creo, del submarino, ¿no? Y la que muere después por el golpe este de la bomba lacrimógena. Eso no está en Japón. La primera vez que viajamos y llegamos a Japón, nos enteramos que nadie reclamaba, no había ningún tipo de interés político, el interés era bastante más plano. Y entonces, la primera vez que vimos, asistimos como a ciertas protestas contra ciertas víctimas en algunas industrias en Corea. Ahí nos quedó clarísimo en el primer viaje que hicimos a Seúl con Ingrid, que el mundo coreano invitaba un poco a lo que uno puede leer en la actualidad en Hangul, a esa posibilidad que nos brinda de entrar en la historia de manera conflictiva, problemática, en no tener miedo, en meter un dedo en una llaga, en una cosa que ha sido tapada a veces por décadas, pero que de alguna manera alguien con el prestigio, la calidad de ella y ese lenguaje bien lírico que tiene, nos hace leer de manera increíble. Y yo, como una manera personal de recomendación, solamente digo, también seguiría la opinión de Hangan, que no la conocía, me parece excelente, que diga, partamos por actos humanos. Totalmente estaría de acuerdo, partamos por actos humanos y uno va a entrar
a una especie de universo Hangul. Eso. Muy bien, bravo. Muchas, muchas gracias, doctor Danilo. ¿Qué les está pareciendo? ¿Bien? Rapa fuerte para que escuche el doctor Danilo. Porque va a aparecer. Si quieren volver la compu para que vean. Vamos a mostrar Dani. Ajá, ahora usted va a ver a la audiencia. Ajá. Son parte de nuestros seguidores de la cultura coreana aquí en la Ciudad de México, doctor, y están encantados. Ellos, a su vez, algunos de ellos forman parte del círculo de lectura que también organizamos aquí en el Centro Cultural. La primera parte va a ser con Hanggang, con 2 libros. ¿Qué libros están usando? Y Actos Humanos. Entonces, los 2 libros favoritos de nuestros ponentes, entonces se van a estudiar, y posteriormente otros autores de la literatura coreana, para que también demos a conocer al mundo este tipo, y lo sumamos con cine. Por ahí tenemos la película Pepper Me Candy. Vamos a hacer un ciclo, y por ahí tengo La Vegetariana, que la doctora Ingrid nos... Nada más que esa nada más está con subtítulos en inglés. Entonces, la vemos. Yo creo que los que ya leyeron algo más o menos vamos a tener, ¿no? Entonces les vamos a avisar para que tengamos todo este conocimiento ya global y entremos en todos los contextos posibles. Cedo el micrófono al doctor Valderrama por si quiere cerrar esto, y posteriormente vamos con preguntas y respuestas. Váyanlas preparando para aprovechar a nuestros expertos. Muchas gracias, América. Y la verdad es que tanto en la mesa anterior como en esta, y estamos seguros también en la tercera que tenemos armada ya de este ciclo, se cumple el objetivo que bueno, es cubrir las temáticas, ¿no? que vamos ahorita: mujeres, masacre, memoria, la que se son ritos, y claro, desde voces conocedoras de teoría literaria, ¿no? Por eso yo, cuando tuvimos esa oportunidad de conocernos allá en Perú, dije, bueno, hay que traer esas voces también a México, y me da mucho gusto además que pues, también América y Instituto Coreano pues consideran en esto, ¿no? Yo creo que nos ha dejado, sobre todo la lección que nos da Danilo, una relectura también desde nuestra propia memoria, ¿no? Y habrá que hacer analogía con los autores también que han hecho esto, ¿no? Siempre pensando en estas cuestiones comparativas. Y la verdad es que yo tengo la fortuna de estar en Corea varias veces, varios periodos, por temporadas cortas, largas. Y claro, cuando uno está consciente de esos periodos históricos, ¿no? Porque como bien también dijo Ingrid, y también mencionó este concepto, ¿no? que comparte la coreana, ¿no? Esta memoria, que no existe una traducción al castellano tal cual, ¿no? El Han, ¿no? El Han, exacto. ¿Cómo logra una ciudad remontar estos momentos que se repiten uno tras otro? Es decir, tal cual lo decían, ¿no? Desde el periodo del siglo XIX, con esas guerras que han pasado por la península, y bueno, la ocupación japonesa, que no agregaré más de 3 décadas de opresión, etcétera. Pero luego lo más duro, una guerra civil, ¿no? Papás contra hijos, esposas contra esposos, en fin, y que fue apenas ayer, ¿no? Y en un contexto de, además, todo en contra, porque no solamente eso pasó, sino que además la península se divide en 2. Esto también que decía Ingrid, que me parece súper importante, ¿no? Porque, bueno, en Alemania se unificaron, mal que bien, ya están unificados, están en una Unión Europea, que mal que bien, bueno, ahí la llevan, ¿no? Todas sus cosas, pero acá sigue la península, ¿no? Y con temas, digo, no los tocamos ahorita, pero temas como, por ejemplo, un envejecimiento poblacional, una tasa de fertilidad hacia abajo. Bueno, ahora con lo que está pasando ayer, Corea es uno de los países que más va a sufrir el embate de los aranceles, no el más, porque el más es Vietnam, le fue durísimo a mis amigos vietnamitas, los taiwaneses también, pero bueno, en fin, entonces ante todo eso, imponerse y levantarse todos los días con digamos, visión nacional, etcétera. Por eso, la verdad, pues sí, yo tengo una gran admiración por la sociedad coreana, ¿no? Tengo un gran amigo, el doctor John Duncan, que es un gran
es uno de los top expertos en la historia de Corea del mundo, y decía, para mí el héroe no es Park Chung-hee, no son estos líderes que siempre les damos el aplauso porque son los padres de la economía, es el pueblo coreano. Entonces, cuando uno lee la vegetariana, uno escucha a Ingrid, escucha a Danilo, te das cuenta que en verdad ahí están las héroes, ¿no? Las heroínas, los héroes, y repensar, ¿no? esta historia de éxito de Corea que yo decía al principio, donde también hay otra historia, ¿no? Es decir, no se puede contemplar ningún país, y menos Corea, bajo una cuestión maniquea de solamente dos pueblos, ¿no? Hay una mirada tremenda, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién se anima? Tú bien que quisiéramos a Danilo mirar. A ver. Sí, con el micro, para que se escuche también el doctor. Ajá. Pero con este no va a escuchar. Aquel sí, aquello no prendido. Bueno. Hola, buenas noches, muchas gracias por su exposición. Y en esta cosa que exponían sobre lo que traducen como memoria, me surgió como, no sé si he expresado en alguna entrevista o como ustedes lo vean, si esta manera de escribir, de transmitir estos hechos, no pues sí, como los actos que pasaron, fechas y documentos que hay evidencia, sino más bien lo que ella recuerda o como lo que ella interpretó sea a propósito una forma de cómo mantener en la memoria estas cosas que pasaron, ¿no? Como si es intencional esto, como un experimento, como que ella está experimentando, ver si esta manera de relatar los hechos, no como datos duros, sino como historias que pueden tocar a las personas y con las que las personas pueden reconocer como una manera de mantener en la mente esto para que no se vuelva a repetir. Danilo, tú, yo o ambos. Tengo como un dato que se me había escatimado en la mente, lo olvidé porque lo tenía escrito y quizá me confié un poquito, que es una cita de ella y que me parece muy, ¿cómo decirlo? A ver, en ese sentido, incluso Kwon Yu está actualizado vía un incidente que pasó en Seúl, el incidente Yongsan. Vean lo que dice, el 2013. Un poquito antes de escribir Actos Humanos, ¿no? Dice, recuerdo lo que dije en un murmullo sin darme cuenta una madrugada de enero de 2009, cuando veía las imágenes de la caseta de vigilancia envuelta en llamas durante las manifestaciones de Yongsan. Eso es Gwangju, dice Hangan, ¿no? Es decir, Gwangju era el otro nombre del aislamiento de lo que es pisoteado por la fuerza, de lo vulnerado, de aquello que no debería ser dañado de ningún modo. La radiación no había acabado. Se fijan la homologación incluso casi con las bombas atómicas, ¿no? Gwangju renacía y era asesinada una y otra vez. Se engangrenaba, estallaba y se reconstruía bañada en sangre. Yo agrego acá, es decir, la memoria del desastre, Hankan lo compara a otro incidente que ella probablemente haya experimentado, así que pasó en Seúl, ¿no? Yongsan, que no sé si ustedes saben, como que hubo un incendio, intervino la policía, parece de mala manera, y esto originó como 6 víctimas. No era la gran cantidad de muertos de Gwangju y menos de Jeju, ¿no? Pero parece que originó en la mente, en este colectivo, en este mundo del pueblo, efectivamente, como dice Renato, como un dolor, como una actualización del permanente dolor, las crisis y la muerte. Es decir, estos 6 o 7 muertos en el incendio de Yongsan que ustedes pueden buscar, también se nota que impacta porque hay un fragmento de la propia Hangan en Actos Humanos, donde da la impresión que ella está leyendo Kwon Yu a través de este incendio del año 2009, en el sentido de lo que les decía yo, de lo que los teóricos alemanes pensarían, no es solamente el discurso de la masacre misma o de la tragedia misma, son de alguna manera actualizaciones. Probablemente ustedes podrían tener su actualización en México más reciente de una de estas, y uno va hacia atrás y recupera la otra masacre. En el caso de Hangan me da la impresión que es absolutamente lo que pasó en Yongsan el 2009, que murieron, creo, 7 personas, creo, no sé si un policía o un bombero, y 6 pobladores que estaban como reclamando, etcétera, y esto fue muy mal reprimido y murieron en este incidente. Entonces, ese que sería un incidente pequeño generó este dolor, este Han, de alguna manera coreano, para la sociedad en Seúl. Y probablemente ella haya tenido mucho más acceso de adulta a este proceso, ya que lo menciona también en la novela En Actos Humanos. Eso. Yo puedo agregar algo si quieres también.
Yo siento que los procedimientos que usa a veces la literatura, que son más libres que cuando se cuenta la historia, por ejemplo, que el discurso histórico o periodístico te exige dar datos concretos que sí pasaron, fechas, números, testimonios. La literatura o el arte en general, porque el cine funciona igual, te da el espacio para poder mirar un evento histórico desde otro lugar. Que hacen eso que le llaman en teoría literaria extrañamiento, que a ti te genera una extrañeza de lo que estás leyendo. No estás leyendo un periódico, estás leyendo algo que es otra cosa. Y en el caso de Actos Humanos, por ejemplo, lo que hace Han Kang es precisamente contarnos una masacre desde distintos puntos de vista, incluso incorporando el punto de vista de alguien que ya no está aquí, que es totalmente literario, es la cosa fantasmática, es recuperar la voz de los muertos, que en literatura se hace mucho, sobre todo para temas de memoria, pero que cuando uno la lee, quizás es incluso más efectivo ese discurso, porque es un discurso nostálgico, de alguien que ya no está aquí, con una cosa muy surrealista en todo el ambiente que lo mueve, ¿no? Y que lo hace más interesante que si tú lees una cifra y te dicen murieron 200.000 personas. Si tú te dicen eso, tú dices ok. Pero esta cosa de los procedimientos es súper interesante y lo hace también en Imposible decir adiós. Imposible decir adiós, tú no te enteras de que ella va a hablar de una masacre hasta las últimas 10 páginas. Es otra historia. Y de pronto, en un contexto totalmente surreal, totalmente fuera de este mundo, ella juega con eso de estar y no estar, de los vivos, de los muertos, de ¿será que está soñando? ¿Será que está despierta? Uno no sabe. Te narra estos eventos de violencia, que muchas veces son, creo yo, mucho más impactantes que solo leer un cabezal, digamos, de un periódico cualquiera. Es un poco lo que se hace en México con los desaparecidos. Bueno, Teuchitlán sería nuestra reactualización actual, digamos, nuestro John Say. Pero, por ejemplo, en México hay películas, por ejemplo, Sin señas particulares, que me encanta, que si no la han visto, véala, pero que te narran las desapariciones desde otro lugar, sin decirte eso, mostrándote otros ángulos, dejando la violencia fuera de cámara, dejando todo lo más agresivo de la violencia en general fuera de cámara para que tú sientas simplemente el vacío, el dolor, lo que no está. Siento que Han Kang un poco juega con eso, como darte una otra versión, ¿sí? Podríamos implementar eso Sí. como nosotros en Chile tenemos esta cosa del informe RETI. Perú también tiene un informe similar, Argentina también, y a veces, claro, ese informe donde se declaran los números de víctimas, los números de personas violadas, los números de personas asesinadas, etcétera, son como números y cifras fríos realmente. Son importantes, ¿no? Para tener un registro y un archivo. Pero es distinto que Han Gan se concentre en una sola víctima, Dong Ho, de 15 años, etcétera. Y lo ve incluso en un momento como ella surgiendo debajo de una pila de cadáveres, como el espíritu, un poco el alma, ¿no? Y eso efectivamente junto con esa vela que le dedica la trasunto de la autora al final del libro es tremendamente impactante, es como doloroso. Más que la cifra, incluso a veces uno piensa tan importante, tan necesaria de tener estos datos, de tener el archivo, pero uno dice, lo que hace Hangan es realmente nos causa mucho más efecto a nosotros para entender qué hay detrás de una masacre, cómo impacta a la mamá. Imagínense, a la mamá coreana, que uno siempre habla del papá coreano porque es como el pilar y la base de la sociedad, pero acá en esta obra, quizá porque es mujer, Hangan, aparece la mamá de Donjo, no aparece necesariamente el papá, es la mamá quien más carga con el dolor, ¿no? De haber perdido como a este niño de 15 años. Claro, y además revisita las consecuencias de la violencia, no solamente en el personaje que la padece, en su familia, en sus amigos, o sea, es como un poco, no sé si vieron la serie Adolescencia, si no la han visto, véanla, las consecuencias. O sea, lo otro que también pasa, además del puro humano que percibe el dolor y que es asesinado, bueno, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con sus amigos? ¿Qué pasa cuando hay también todos estos temas de complejidades que trata ella, como la complicidad, el que es torturado y habla cuando en realidad lo están torturando y delata a alguien, que también es un tópico en literatura que se llama confesión y que se estudia mucho, pero es complejizar mucho más que simplemente relatar un hecho y dar números. Entonces, claro, esas son las gracias que tiene el aparato estético, cualquiera sea. Entonces, invitados a, por favor, lean a Han Kang, Actos Humanos. Bueno, nosotros que recomendamos Actos Humanos, hay una de las historias de estos capítulos donde habla como los torturados que se conocen, ¿no? Los ex torturados en este tiempo ya no son jóvenes y se nota que hay alguien que no ha podido salir del trauma. ¿Se fijan? Entonces va a ser muy doloroso conocer la historia a través de la otra persona que de alguna manera logró superar un poco, sobrevivió, ¿no? Esto, ver cómo la otra persona se ha hundido.
en el fondo, y frente a esta violencia, frente a haber sido testigo cercano a lo que le pasó a Don Jo y al otro grupo, no va a lograr salir, de ningún modo, porque quedó atrapado en este acto de violencia y uno lo observa, claro, dolorosamente como desde afuera, observa como este desastre, como dice Ingrid, el efecto de la violencia, de la masacre. Ok, segunda pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yamile, escritora y locutora justamente de la cultura coreana. Entonces, a mí, cuando leí un poco de Actos Humanos, me pareció muy interesante justamente cómo Han Kang logra darle voz a este dolor y a este trauma que fue tan violento para la sociedad coreana, pero sin caer en esto del morbo o incluso de la ridiculización que podemos ver en muchos contenidos de Occidente, precisamente Estados Unidos, ¿no? Que se toman muy a gracia, no sé por qué, los actos que son muy violentos para su sociedad y su cultura. Pero, pues mi pregunta con base en ello es, ¿cuál dirían que es la responsabilidad de los escritores y en general de los artistas con respecto a esta representación de los actos violentos e históricos que no deberían, pero pues que lamentablemente ya ocurrieron, y cómo retomarlos sin que sean juzgados por darle voz de una forma equivocada? Danilo, ¿quieres tú responder o respondo yo? ¿O tú Ya, piensas que bueno, tengo que ¿tú planteas para los escritores coreanos o para los escritores en general? en el la arte en general responsabilidad? la representación de la violencia, cómo hacerlo para no caer en cuestiones, digamos, o sea, porque es un tema difícil de representar? Ah, de acuerdo, ya. Yo creo que tiene que ver con cada sociedad, ejemplo, solamente a nivel de representación, ¿no? Habrán visto ustedes varias, me imagino, varias películas coreanas, incluso doramas, ¿no? A propósito, cuando hablaba Ingrid, a veces la gente dice, los doramas son como demasiado idílicos, los doramas coreanos. De hecho, alguna gente dice, no es posible que la gente solamente se conozca y se bese en el último capítulo. Eso no es la realidad. Entonces uno diría, los doramas vulneran la realidad fáctica por contarnos como alguien me comentaba acá, una experta en melodrama chilena, ¿no? Me decía, cuentan una masculinidad, muestran una masculinidad no tóxica, me decía ella. Entonces, esa masculinidad no tóxica, no latinoamericana, en el fondo te trataba de decirme como que agrada, porque muestra como un joven suave que solamente va a aspirar a un beso y a una especie de diferido, ¿no? Amor. Ya, eso podría ser en el ámbito de las relaciones afectivas. En el ámbito como de la violencia, siento yo que algo de lo que dice Renato se ajusta, uno podría ocuparlo, ¿no? Esta idea del pueblo, ¿no? Del pueblo coreano. El pueblo coreano está muy asociado como a este Han, ¿no? A este sentimiento de dolor, etcétera, y una idea también de cotidianidad que a mí personalmente me gusta harto, ¿no? Yo en eso a veces hago la diferencia cuando una vez leí la diferencia entre la animación o el anime o los mangas japoneses respecto al manhwa coreano. Y era que en el manhwa coreano, tipo hierba, etcétera, siempre son protagonistas cotidianos. Es como la gente del pueblo la que sufre, la que padece, los que son los protagonistas, como si fueran novelas picarescas, no españolas. Mientras que en el ámbito japonés son como los grandes héroes, son grandes arquetipos, incluso los caballeros zodíacos son caballeros menores, pero casi que son más importantes después que los caballeros dorados, ¿no? En ese lugar, los coreanos instalan como una idea de cotidianidad que es muy interesante. Entonces, los juegos de calamar, si ustedes se dan cuenta, son puros perdedores. Incluso gente estafadora, el protagonista que es capaz de robarle plata a la mamá, etcétera, pero que de alguna manera tienen una redención, tienen algún gesto dentro de ser menoscabados, ¿no? Socialmente, y eso es interesante para nosotros, no sé, sentimos empatía frente a estos héroes arquetípicos, generalmente como a los héroes del western, o de lo que uno diría la estética del western, del enfrentamiento, del tanto individualismo, ver como al pueblo en acción, al pueblo coreano, la ropa blanca del mundo coreano, es algo que nos causa como empatía, admiración, como nostalgia de querer tener como un sentido comunitario. Y yo creo que eso nos provoca un poco afecto y cuando Ingrid aprendió unas palabras en coreano, una vez que te puedo comunicar con un taxista, nos dimos cuenta lo amable y afectuoso que trataban de comunicarnos. Y al principio no, la primera vez que fuimos no nos logramos como hacer entender muy bien. Cuando Ingrid, y tengo que agradecerle a ella, se logró comunicar, no entendimos, nos dimos cuenta que nos trataba de ayudar y decirnos, van a conseguir acá el café o acá van a ir a comer y les va a convenir. Parte de esa situación de afectividad colectiva
es lo que uno encuentra con el pueblo y la nación coreano. Y creo que eso aparece en las representaciones. Son como muy respetuosas cuando uno lee cosas tan severas a propósito de tu pregunta, como estas tragedias, hay como un respeto por la dignidad de lo que uno observa, e incluso en esa obra que a nosotros nos impresiona mucho con Ingrid, que es la historia del enano que lanzaba la pelotita, que es una obra fantástica, y que yo espero que algún día alguna editorial se interese por traducirla entera, porque está considerada dentro de las mejores obras de toda la posguerra coreana, y es muy dura y es muy cruda con todo lo que muestra, pero de una dignidad para mí impresionante de Cho Se-wi, ¿no? Un poco. Eso. Gracias. Yo podría complementar un poquito con, también depende del producto cultural, porque cuando estamos hablando de productos culturales de masa tipo Netflix, que están pensados para un público global, que están pensados para vender un poco y que le vaya bien, las fórmulas de creación son un poco diferentes. Para una serie, por ejemplo, en Netflix, tienen ciertos requisitos, te lo pone la plataforma, ¿no? Ciertos personajes, ciertas acciones, cierta cantidad de episodios, o sea, está muy pensado para un público, digamos, que tiene que ser muy amplio. Las producciones más independientes, o las producciones, la literatura en general tampoco se gana dinero con la literatura, a menos que escribas Harry Potter o autoayuda, pero en el resto de la literatura no se gana dinero, o sea, eso es un hecho, los escritores viven ahí al 2 y al 3 y eso es realidad. Entonces es cierto que la literatura sigue teniendo ese espacio de creación menos subordinado a los intereses comerciales, porque la verdad es que sí hay un espacio amplio. Y lo que ocurre generalmente con estas producciones masivas es que hay una cosa de estereotipo, que es lo que se ha estudiado un poco, sobre todo a propósito de la representación del feminicidio, yo ahí sí lo he estudiado un poco, que tiene que ver con cómo se estereotipa o cómo se presenta la historia de violencia, donde el asesino es el personaje principal, es atractivo, desarrollan su vida, desarrollan un montón de cosas, y la víctima a nadie le importa. Y es un hombre, ¿no? Y pueden ser 10 mujeres o pueden ser 15 mujeres. Y lo que está pensada la serie es más bien en la figura de ese hombre homicida, feminicida. Esa forma estereotípica, que no colabora, digamos, en mucho, sino que solo le hace como una especie de apología al homicida, tuvo su época, tuvo su momento de gloria, pero a estas alturas seguir representando el feminicidio de esa manera, la verdad que no tiene mayor interés. Un poco pasa en general. En el True Crime se le dice que es lo que más se vende en las plataformas de entretenimiento, porque es el número uno. El True Crime está pensado para eso, ¿no? Para glorificar cierta figura de este criminal y que se centren en él y un poco que las víctimas y todo queden fuera. Pero es por lo que te digo, tiene que ver con algo comercial, porque la gente consume el True Crime y a la gente se fascina por el personaje criminal, y eso es algo que está estudiado. Que a la gente le genera fascinación. ¿A quién no le fascina Scarface? ¿A quién no le fascina? Lo vimos en los narcocorridos hace 2 días, ¿no? O sea, la gente se fascina por los criminales. Pero la literatura no... ¿Sí? ¿Podría agregar una cosa a propósito de lo que tú dices? Nosotros en el dossier que estamos preparando con Ingrid, tuvimos contacto con el traductor de Conejo Maldito. No sé, ¿has leído Conejo Maldito, lo de Bora Chungo o no? De acuerdo. El traductor, que es Álvaro Trigo, de la Universidad de Salamanca, nos decía que él propuso 2 novelas de ciencia ficción, ¿no? De autoras jóvenes, muy jóvenes, nacieron en el 93, 94, eh, pero no la aceptaron en España. Me dice que hay como una onda a propósito de lo que dice Ingrid, que tiene mucha razón, ¿no? Hay una obra me lo dijo como en inglés, en el fondo, de que se traduce más mayoritariamente como literatura, no sé cómo decirlo, ¿ven? Como de salud mental. Autoayuda, la que está de moda. Claro, pero en este caso no se refería como a la autoayuda, sino a esa literatura que en el fondo es como media humanista, es decir, como de buenas intenciones. Efectivamente, también en Corea hay como, porque le dijeron no, ¿no? Y uno dice, pucha, esta novela, él me dijo, son las novelas boom, me dijo, de ciencia ficción escrita por mujeres en los últimos 3 años, por escritoras que tienen 33 años en la actualidad, la escribieron a los 30 años. Me dijo, y no me dejaron traducirlas porque están traduciendo más novelas, yo entiendo como esas de la biblioteca, que han aparecido ahora último en España, ¿no? Esas que como que son... Es como una literatura más bonita, se fijan, tiene como buenas intenciones. Es literatura, ciertamente, han sido boom en Corea, también es verdad, pero la elección de ciertos como textos tiene que ver con lo que dice Ingrid, ¿no? Hay como ciertas plataformas de lo que podría estipularse que se va a vender más. Probablemente. Imagínense que el dossier nos está quedando casi de puras autoras. Hay como 3 artículos Hangul
etcétera, y uno dice, ya, pero ¿no habrá autores hombres que escriban? Eh, ahí les dejo nomás solamente como plataforma de lectura, de venta, de edición, de traducción, realmente de que sí, se manejan en otro nivel que ya escapa incluso a los propios autores, ¿no? Mismos, sí. ¿Creen que la manera en que Han Kang representa el trauma colectivo en sus obras puede ofrecer formas de, no sé si decirlo, sanación o entendimiento para los lectores que no vivieron esos hechos, pero que también pueden cargar con heridas históricas o hasta personales? Y otra que tengo, que a lo mejor puede complementar un poquito esta pregunta, es si creen que la autora, bueno, ¿qué creen que provoque más o que busque provocar más? ¿La memoria histórica o la reflexión emocional individual? Danilo, ¿vas? Ingrid, ¿me podrías como sintetizar? Porque como que escuchaba de manera rara el micrófono. ¿Tú puedes sintetizar? Sí, a ver, Las dos. déjame ver si todo creo. ¿Qué es lo que más logra Han Kang? Si, digamos, revivir la memoria, ¿no? O encontrar paz en esta parte, más o menos un poco así, ¿no? Sí, Sanación, ¿no? Ya sea que hayan vivido los hechos históricos o de otra forma, como Exacto. más individual o personal. ¿Sí quedó más claro ahí, no? Más o menos. A ver, primero en una línea tú, porque como que igual fui escuchando el micrófono. ¿Quieren la repito? A ver, tú la repites y yo lo puedo repetir acá. Sí, sí, sí. De a una, porque si no está medio... Si creen que Han Kang representa el trauma colectivo, no, perdón. ¿Creen que la manera en que Han Kang representa el trauma colectivo en sus obras puede ofrecer formas de sanación o entendimiento para los lectores que no vivieron esos hechos, pero que también cargan con heridas históricas o personales? ¿Escuchaste, Danilo, o te la traduzco? Tradúcemela, por favor. Si la representación de la memoria colectiva puede ayudar a la sanación individual del lector que se enfrenta a la obra, ¿no? A un evento que no vivió, digamos. O sea, un joven, por ejemplo, que lea hoy lo de la masacre del año 40 o del año 80, si de alguna manera puede recuperar ese trauma histórico intergeneracional, supongo que viene bajando, pero que no necesariamente lo vivió, entonces ¿de qué manera te puede ayudar como individualmente leer textos de la memoria? Ya, textos como si fueran estas novelas de Han Kang, eso mismo, ¿cierto? ¿Un poco? Sí. Ya, perfecto. Ya, yo pensaría que sí, en el sentido de que vuelvo a decir, son como interpretaciones también que hacen como los autores, ¿no? Es decir, a través de John Sang, de alguna manera Han Kang lee desde su lugar de mujer coreana consolidada como autora, grandísima autora, que tiene una voz distinta a que si yo fuera a Corea y dijera, escribiera un artículo en un diario, ella tiene otro tipo de voz. Entonces, en ese sentido, claro que colabora. También uno pensaría, a raíz de que Han Kang siento yo que es como a veces una autora medio incómoda, esto también apareció en un conversatorio de Madrid, no es una autora incómoda, como se presentaba al inicio, no es como la autora que encarna como necesariamente una adhesión unánime dentro de Corea, y es interesante eso, ¿no? Porque uno rescata también eso, o sea, de haberle dado un premio Nobel a alguien como que se la juega, digamos, tiene una opinión. Y eso me hace pensar en un libro que a veces ocupamos con Ingrid en nuestro curso de coreana, que está por ahí por internet si lo pueden mirar, ¿no? Que hizo alguien, una mujer anglosajona, sobre la literatura coreana desde el punto de vista feminista. Curiosamente no llegó a Hanggang, lamentablemente, como que captó desde justo antes, como hasta el 2010 llegó, desde el 1990 al 2010, y entonces todo esto que se ha contado acerca de lo de Park Chung-hee, lo de Cho Do-hwan, etcétera, esta autora anglosajona, parece que casada con un coreano, lo interpretaba como que era una república masculina, como que la nación coreana, ella lo plantea desde el género. Entonces, todo este periodo militar de Corea, de Park Chung-hee, decía, a la vez es una república, es una nación que reivindica cierta mirada masculina desde el militarismo. Entonces, la idea, por ejemplo, uno diría, ¿no? Con lo de, por ejemplo, con lo de la vegetariana, etcétera, ¿por qué aparece tanto el marido? Muchos cuentos, etcétera, de manera magistral, ¿no? En cuentos, las cajas de mi mujer, etcétera. Uno diría, es algo interesante, ¿no? Porque incluso eventos donde no necesariamente está el trauma, la masacre colectiva,
hay una especie de violencia, ¿no? individual que está penetrada de una lectura y una interpretación de la sociedad coreana, como si uno pensara, ¿y qué pasaría ese padre coreano que viene del mundo Choson? Efectivamente permea el mundo del juego del calamar, permea el Tren a Busan, etcétera. La idea del padre con la hija, cómo se estructura, no es una masacre, por supuesto, es un modo de concebir la sociedad en donde a veces la madre aparece eclipsada, ¿no? dentro de este relato. Entonces, por supuesto, si de alguna manera, como en el mismo Bong Joon-ho, ¿no? su relato fílmico Madre, etcétera, si uno piensa que de alguna manera la recuperación de ciertas incluso familias disfuncionales en el mundo de la representación fílmica narrativa coreana, claro que nos ayudan. Imagínense ustedes, en Bong Joon-ho cuando filmó Memoria de un crimen, no se había atrapado al famoso asesino serial de jóvenes, ¿no? De jovencitas. Posteriormente a la película se lo atrapó, como 10 años después. Pero si ustedes han visto los magistrales últimos 10 minutos de esa película, magistrales, de verdad magistrales, es que no se puede pensar qué mejor final uno le puede poner a una película que lo que hizo Bong Joon-ho, probablemente en su mejor película de 2003, año para mí sintomático del cine coreano. Entonces uno dice, claro, él está hablando de política, está pensando también en las dictaduras de los años 80, ¿no? El asesino que aparece en Memoria de un crimen aparece en paralelo a las dictaduras, y eso está clarísimo en la película. ¿Se fijan? Porque de alguna manera los policías rurales son como unos abusadores, y se dice que por ahí va a pasar como estos militares, hay como unos desfiles, hay como una segunda lectura bien evidente. Entonces, Memoria de un crimen, eso sería como lo literal, ¿se fijan? Memoria de un crimen, a diferencia de esa película más reciente que es como Diario de un asesino, ¿no? El asesino con Alzheimer, basada en la novela de Kim Jong-un. Yo entiendo bien que suena bien Diario de un asesino, con nombres parecidos. Y la otra debería decir Memoria de un crimen, como diciendo Memoria del crimen de los años 80, no exclusivamente del asesino serial que apareció en esa época, sino también memoria de una situación criminal. Y en ese sentido, sí el arte nos interpela, ya sea el de Han Kang o el de los otros artistas coreanos que en alguna manera han reflexionado, han pensado. No se puede, repito esto con los teóricos, no se puede recuperar ese pasado, se puede intentar dialogar con él, a partir incluso de eventos del presente. Lo que veíamos con Ingrid, ¿no? A nosotros nos conmocionó un poco ver estos memoriales que había sobre los chicos que murieron aplastados el 31 de octubre, 1 de noviembre, como estaban los memoriales en el centro y en la parte de Taiwán. Y obviamente cuando uno ve eso, y el dolor que deja eso y la interacción de la gente que le dedica unas velas o un rezo al pasar, uno como que interpela las otras tragedias retroactivamente también. Y uno entiende ahí ese dolor coreano como permea hacia atrás. Y uno puede leer estas situaciones de las masacres, claramente, sí. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, y son los sitios de la memoria también, ¿no? O sea, nosotros acá en la ciudad que tenemos uno al lado del otro, según cada glorieta, en el fondo los sitios de la memoria son los que recrean la memoria colectiva para que la sociedad no olvide cuestiones que pasaron, independiente de que pasaron hace tiempo, volverlas a revivir, repasar, ¿no? Volver a estar ahí y traer un poco a lo político cosas que ya están fuera. Y también yo encuentro que algo interesante de lo que interpela Han Kang tiene que ver con esto que hablábamos, creo que en la mesa anterior, ¿no? Que ella habla mucho de la condición humana. Ella explora la violencia en distintas situaciones, violencias estructurales, violencias de género, violencias literales, violencias simbólicas, pero siempre desde una lógica no universalista, porque están situadas en Corea y con sus eventos históricos, gracias a Dios no es así, pero sí buscando como lo más profundo del cuestionamiento de por qué las personas actúan como actúan en situaciones de violencia. Ella siempre se la pregunta de por qué alguien ejerce violencia. ¿Por qué? ¿Por qué un humano haría algo así? Y siempre está permanentemente cuestionando eso. Por eso es una obra incómoda, porque te interpela a que tú reflexiones incluso sobre esa condición humana, donde tú reconozcas cosas. Entonces, si es una masacre del año 40, tú vas a reconocer actitudes y condiciones que se reproducen hasta el día de hoy, porque tienen que ver con eso tan profundo que es la reflexión por el ser humano aquí en esta tierra y en estas condiciones. Entonces, creo que por eso uno reactualiza las lecturas. O sea, no importa que tú leas de algo que pasó muchos años atrás en Corea, porque hay algo de eso, cuando están bien representados y tienen la profundidad y la densidad los personajes, que a ti te va a interpelar
y que te va a hacer reconocer cuestiones, ¿no? Y yo creo que un poco Hangan lo logra, ¿no? Una cosita, Ingrid, que me hace como recordar lo que tú dices. Yo no sé si han pensado como en un tema Hangan, un tema interesante que yo creo que no se ha hecho tan explícito, son las mutilaciones del cuerpo. ¿Cómo se llama? En Imposible decir adiós, esto se motiva inicialmente porque Inseon, ¿cierto? La amiga de la narradora, se ha cortado los dedos como con una sierra y está como en un hospital de Seúl, ¿no? En Actos Humanos hay una escena donde se dice esta mujer fue atravesada con una bayoneta, descrito de una manera bien brutal. En, y en esta de lecciones de griego, ¿no? El personaje, el profesor está quedando ciego, como medio bogiana la secuencia, y la alumna que lo va a ver está perdiendo el habla. Para qué decir en la vegetariana, no lo de la mancha mogólica y todo lo de la espalda. Constantemente aparece como situaciones que afectan como al cuerpo en Hangan, a veces de manera como de cortes, en su piel como sus manos heladas, que es un escultor. En un momento él metía como moldes sobre la piel viva y da la impresión que la piel viva se quemaba. Eso aparece como ese tipo de violencia sobre el cuerpo de manera reiterativa en Hangan. Es como muy lírico esa situación de repetir y repetir y repetir, como a través de distintas obras, todo como un sistema de red y de relaciones como sobre el cuerpo. Entonces, es violencia, pero también es una violencia bien a veces brutal sobre los cuerpos. Que podrían ustedes como hacer toda no sé, como un archivo de la violencia corporal a través de la obra de Hangan. Perfecto, muchas gracias. ¿Una última? Pues bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas, al doctor Danilo y Ingrid Velasco por acompañarnos a esta segunda mesa. Como última actividad, bueno, la penúltima, doctor Danilo, nos estamos regalando 3 libros de Hangan para seguir promocionando y difundiendo la literatura de la autora que nos compete en esta ocasión. Y es mediante un sorteo. A usted le voy a dar la oportunidad de escoger un número del 1 al 21 y usted va a ser quien va a decidir el primer ganador de la noche. Vamos, Danilo. Del 1 al 21. ¿Del 1 al 21 tengo que escoger? Un número. Número que me gusta a mí siempre es 6. Número 6, ¿quién lo tiene? Adelante. ¿Qué libro vas a escoger? La clase de griego, Actos Humanos, Imposible decir adiós. ¿Cuál no tiene? ¿Cuál no tiene? Que lo done. Al agua. ¿Tienes calendario? ¿Te lo ganaste la semana pasada? Ah, te iba a catafixia. Se vuelve buen negocio. ¿Quieres Actos Humanos? Ok. Muchas gracias, doctor Danilo. A ver, Ingrid. Es del 1 al 21. Pero ya tú sacas. No, yo saco. Es tan fácil porque si no uno se siente muy responsable. Claro. Es mucha la responsabilidad. Vamos a ver. Es como de Televisa, no sé. A ver. 15. Mira, pero ya está. Es que una capa ya está. La clase de griego, Imposible decir adiós. Muy bien. Ni modo, Disney. Su Televisa, Mueve la bolita, saca la bolita. A ver, ¿quién sacó un 10? Sí, fue muy chistoso. Y ahora sí los números fueron como más separados. Muchas gracias. Daniela que participa, creo que todos son los del círculo de lecturas. Creo que ya lo voy a invitar. Pues bueno, como última actividad, si quieren nos tomamos la foto oficial y alguien puede sostener la compu para que salga el doctor Danilo.